como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Yo le invito a que incline su rostro y vamos a estar orando por esta palabra. Gloria a Dios, Padre Santo, bendito y bueno. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia, porque eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, Señor, eres supremo, eterno. Te damos la gloria a ti. Y en esta hora, Señor, yo te pido que tú tomes control de toda situación, que tomes control de nuestros pensamientos, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra y tomando la autoridad de tu palabra. Yo ato, reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo que venga a querer robar la bendición que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Y tu palabra, como así lo dice, nunca vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Yo lo creo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, que todo lo que salga de mi boca sea para gloria y honra de tu nombre y que sea lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que en la antigüedad, como seguramente todos sabemos, el pueblo de Dios conquistaba principalmente mediante la guerra militar. ¿O no? El pueblo salía a la batalla y conquistaba a través de guerras. Y las tácticas incluían el uso de ejércitos, la obediencia a líderes, como por ejemplo Josué, Moisés, el cumplimiento de las ordenanzas de Dios y en momentos claves la intervención milagrosa de Dios, como por ejemplo Josué 10:11. No lo busque, yo se lo voy a leer así, no perdemos el hilo de... Y dice la palabra, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y muchos ejemplos más la Biblia relata. Muchas veces, ¿no? Como por ejemplo rodearon al pueblo enemigo y rompieron los cántaros, gritaron y el pueblo se asustó, y el pueblo enemigo y se mataron entre ellos. Yo cuando leí yo me imaginaba grandes piedras, claro, y después dice granizo, ¿no? Siempre el Señor da una ayuda, algo sobrenatural. Mira hasta el punto que dice que fueron más los que murieron por las piedras que los hijos de Israel mataron a espada. Un conquistador es un guerrero que se apodera de un territorio por medio de la lucha. Ahora bien, en este tiempo nosotros como hijos de Dios quizás no tenemos batallas físicas, pero sí tenemos, aunque en el mundo sigue habiendo guerras y siguen habiendo batallas físicas, pero los países se enfrentan en batalla, ¿no? Pero los hijos de Dios tenemos sí guerras espirituales. Y son batallas, las guerras son batallas que tenemos que librar. Ahora nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no? Dice la palabra del Señor que nosotros, nuestras armas en este tiempo no son carnales, sino son como. ¿Cómo son las armas? Espirituales. Tenemos armas espirituales. ¿Cuánto lo sabían? Si no lo sabe, hermano, escuche. Porque cuando usted tenga una batalla espiritual, sepa cómo hacerle frente a la batalla. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tenemos lucha? Tenemos lucha. El cristiano tiene tres enemigos. La carne, que somos nosotros mismos. El mundo, que es lo que está alrededor de nosotros todo el tiempo. Y Satanás, que es el adversario de nuestras almas. ¿Cómo podemos vencer la carne? ¿No? En primer lugar, que debe ser conquistado en nuestro corazón, porque sabe que todas las batallas son libradas en la mente. Nosotros a veces vemos el corazón es como un músculo, ¿no? Que bombea sangre todo el tiempo. Pero nuestra mente es donde se libran las batallas. ¿Sabes por qué? Porque el diablo lo único que puede hacer es susurrar a su oído. Y cuando el diablo susurra,
y nosotros creemos el susurro del diablo en vez de la palabra de Dios, es cuando nuestra mente empieza a maquinar, y a veces de cosas que ni siquiera suceden. Y vivimos en un estado de ansiedad permanente por algo que quizás no pasa. Dios nos dice que no temamos y seamos valientes y fuertes para conquistar la promesa que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si queremos hacer algo, hermano, Dios dice que Él hace el querer como el hacer. ¿Sabe que muchas veces decimos, yo quiero servir al Señor, pero qué pasa? A veces la culpa, algún vicio o algún pecado oculto o algo que no hemos confesado, a veces malos hábitos, decimos, no, pero yo no puedo servir al Señor porque tengo esto. Eso es una mentira del diablo, porque usted puede servir al Señor, porque la palabra acá dice que si usted quiere, el Señor hace. ¿Queremos servir a Dios? Entonces el Señor lo va a hacer. Ahora, Dios no va a hacer algo que nosotros no queramos. Dios no va a hacer algo que nosotros no le dejemos hacer. El mundo es otro enemigo, ¿no? Dice Juan 16:36, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo hoy en día ofrece muchas tentaciones, ¿no? Cada vez más cosas, más cosas, ¿no? Y la gente vive que no conoce al Señor, o es muy raro que hoy alguien no conozca al Señor. La gente que no quiere obedecer al Señor, o que no quiere vivir bajo las normas de Dios, ¿no? Y dice la palabra del Señor que si nosotros no nos aferramos a las promesas de Dios, vamos a ser movidos como las olas del mar, ¿no? Que dice que van de aquí para allá, como las corrientes del mundo. Porque acá dice que en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe que muchas veces usted va a pensar voy contra la corriente? Y si es así, verdaderamente el Hijo de Dios va contra la corriente del mundo, porque el mundo va hacia dónde. Dice que ancho y espacioso es el camino que lleva hacia la perdición, y angosto es el camino que lleva hacia la vida eterna. Ahora nosotros, ¿por dónde debemos transitar? ¿Por dónde queremos transitar? Dios nos da las herramientas, nosotros somos quienes elegimos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Somos desobedientes? Amén, ¿no? Que diga, yo soy obediente, no, mentimos, ¿no? ¿Pecamos? Claro que sí, todos los días. Pero la buena noticia es que dice que la palabra de Dios, que si nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Esto no significa que todos los días vamos a estar pecando y haciendo cosas que no debemos, porque dice que Jesucristo murió una vez y para siempre. Nosotros sí pecamos porque somos carnales, porque somos gente común, gente que va a pasar un mal pensamiento por nuestra cabeza y ya estamos pecando delante del Señor. Pero tenemos que ir en oración y pedirle perdón. Y lo principal es arrepentirnos. El arrepentimiento es cambio de actitud. Si nosotros hacemos algo hoy día y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, mañana no hagamos lo mismo, pues vamos a ir a volver a pedir perdón por el mismo pecado. Y Dios es fiel, pero también tenemos que ver que Dios ya murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, que somos pecadores, sí, pero tenemos un Dios poderoso que nos perdona. El otro enemigo que tenemos es Satanás, ¿no? Que sabemos que es nuestro adversario. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice? Despojando, ¿no? Si bien el diablo es nuestro adversario y anda como león rugiente buscando a quien devorar,
y procurando todo el tiempo apartarnos de Dios, la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque le pertenecemos a Él. La otra buena noticia es que el Señor va delante de nosotros, pelea por nosotros y nos entregó un enemigo vencido. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los guerreros siempre, ¿cómo van a la batalla? Usted ve que un militar, ¿cómo va? Armado. Va armado. Va también con una vestimenta especial. ¿Sí o no? Dice Deuteronomio 3:18: y os mandé entonces diciendo Jehová, y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. ¿Sabe qué, hermanos? Solo los valientes pueden conquistar. Usted es valiente, somos valientes en el Señor, ¿no? Dios le había dado al pueblo de Israel la tierra prometida por heredad. Ellos confiaban en sus promesas, muchos de ellos eran valientes. Sin embargo, hay una recomendación que aquí la hace Moisés de parte de Dios y les dice: pero iréis armados, ¿no? Eso lo leímos en el versículo 3:18. Estaba la promesa de Dios, pero no se tenían que descuidar. Un soldado desarmado está en condiciones de ser derrotado fácilmente por el enemigo. Ahora vamos a ver algo. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Hace como Él quiere. ¿Podemos obtener nuestro milagro en forma instantánea? Amén, lo hemos visto. Pastor Matías predicó el día domingo de los milagros, el día lunes ya había testimonio de milagros que habían acontecido ese mismo domingo. Dios opera en forma instantánea, puede ser a través de un proceso, puede tardar. Jesús mismo obró el milagro de diferentes formas, por ejemplo, de los ciegos que reciben la vista, ¿no? En uno dice que hizo lodo y con su saliva le puso los ojos y le dijo: ve y lávate, y el ciego recobró la vista. En otro, como el ciego Bartimeo, lo sanó en forma instantánea. Y sabe que hay algo que cada vez que yo escucho esta palabra del ciego Bartimeo, a mí me asombra. Sí, viene el milagro que Jesús hizo, pero me asombra la fe de Bartimeo. Porque sabe que en aquella época los mendigos y los ciegos estaban obligados a usar una capa, como diciendo que eran mendigos, ¿no? Que estaban siempre pidiendo. Y cuando a Bartimeo le dicen: ten confianza, el Señor te llama, él dice que se pone en pie y arroja su capa. Él sabía que el Señor lo iba a sanar. Él sabía que Dios iba a hacer algo, que él ya no iba a tener que ser más mendigo. Esa fe tenemos que imitar, ¿no? Esa fe que es la fe que mueve la mano de Dios. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que Él está y que Él es galardonador de aquellos que en Él creen. Amén. Y hay otras enfermedades que son para que su nombre sea glorificado. Por ejemplo, Lázaro, ¿no? Cuando a Lázaro le dicen al Señor: tu amigo está enfermo, el Señor no va corriendo a Lázaro, espera un tiempo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor se iba a glorificar. El Señor no le iba a sanar de su enfermedad, sino que le iba a resucitar, iba a hacer algo más grande, ¿no? Porque Dios amaba a Lázaro. Y en este tiempo pasa lo mismo, ¿no? Hay enfermedades, situaciones, problemas, dificultades, que muchas son que el Señor nos da la solución en el instante. Muchas otras debemos pasar por un proceso. Muchas otras debemos de pelear para alcanzar, batallar. Jacob luchó con un ángel, dice la palabra, por una gran bendición. Nosotros como hijos de Dios también podemos batallar. O quizás la voluntad de Dios sea que nosotros batallemos por un milagro. Miren, yo le voy a contar un testimonio de mi vida. Yo, de este oído yo no escuchaba nada. Yo quedé sorda de este oído cuando Lucas tenía 1 año. Y la doctora me dijo que tenés que operar. Y yo no quería. Yo decía: el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar.
Y en todos los cultos y en todas las reuniones de milagros y sanidades yo le pedí al Señor, el Señor me va a sanar. Y una vez fui a la doctora y me dijo, ya no escuchaba nada. Me dice, ¿sabes qué? Quizás ya no sea el tiempo de la operación. Porque si se te ha pasado el tiempo, puede ser que ese problema se te haya pasado al otro oído y quedes sorda. Dios me había dado la solución, la operación. Yo me acuerdo que fui una noche, se hacían antes noches de gloria, de Cash Luna, y yo fui a las noches y el Señor había hablado a mi vida que Él iba a sanar mi oído. Pero yo tenía que obedecer lo que Él decía, ¿no? Me hicieron los estudios, se podía operar, me operaron y yo recuperé la audición. Ahora, Dios obra como Él quiere, no como yo quiero. Yo quería que el Señor me sanara sin tener que pasar por una cirugía, pero el Señor me sanó pasando por la cirugía. Y yo desde oído escucho. Y fue una cirugía complicada porque lo que a mí me pusieron una prótesis que era como una pestaña, pero Dios hizo el milagro. ¿O no lo hizo? Lo hizo igual, porque a mí me pudieron operar y yo pude recuperar mi audición. Si Dios me hubiera querido, quizás hubiera quedado solo. Entonces a veces tenemos que ser obedientes y a veces tenemos que pelear por las bendiciones. También nos habla que tenemos que llevar una vestidura, y esto lo habla en Efesios 6, del 13 al 18. Dice que es un versículo que lo conocemos todos, pero que no siempre lo ponemos por obra, ¿no? Dios nos manda que nos vistamos de la armadura de Dios y nos tenemos que vestir nosotros, porque la palabra dice vestidos, ¿no? Dice, lo vamos a leer todo, dice, es el Efesios 6, del 13 al 18, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si entendemos que somos guerreros, valientes de Dios, vestidos de la armadura de Dios, podremos librar las batallas y salir victoriosos. Siempre, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Saben que muchas veces queremos salir a batallar solos y queremos nosotros hacer la batalla, pero Dios nos dice que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. Como en la antigüedad, primeramente el arca del pacto, la presencia del Señor, después van los hombres armados y después el pueblo. Nosotros igual, Dios va delante de nosotros, está nuestro pastor que es el que intercede por nosotros, y estamos después todos nosotros, pero la batalla ¿quién la libra? Todos. ¿Cómo? En oración, vistiéndonos de la vestidura que Dios nos ha provisto. Yo esto lo aprendí, ¿sabe qué? Porque lo tuve que aprender, porque yo muchas veces decía, ¿por qué las cosas no salen? ¿O por qué? Quizás muchas veces yo estaba sirviendo en la casa de Dios y pasaban cosas y yo decía, Señor, ¿por qué? Hasta que aprendí que no era el por qué, sino el para qué. Dios muchas veces permite grandes cosas en nuestra vida con un propósito. Dios no nos va a dar nunca una carga más pesada de la que podamos llevar. Esto lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe, no nos va a dar algo que nos va a matar o que nos va a dejar en el camino. Ahora, si nosotros cualquier cosa nos lleva a primeramente dejarnos con la lucha, con la batalla y no venir a los pies de Cristo, entonces el Señor no tiene la culpa. O sea, Él dice que tenemos que congregarnos, ¿no? Yo hablo con mucha gente y mucha gente me dice, pero si yo en mi casa oro, si yo en mi casa escucho palabras, si yo en mi casa escucho alabanza, pero dice la palabra de Dios, no dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Y también es donde nosotros nos edificamos unos a otros y escuchamos al hermano, podemos llevarnos la carga del hermano para poder orar y podemos saber qué le pasa al hermano. Si no lo vemos al hermano, no sabemos lo que le pasa, o no es así. Entonces la importancia de congregarse.
Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Miren las bendiciones y las promesas que Dios nos da. A veces estamos tiempo luchando por una bendición o por un milagro, y a veces porque no conocemos la palabra del Señor. Con esto no le digo que a veces pasemos tiempo pidiéndole al Señor por algo, ¿no? Yo siempre cuento de mi vida y de mi familia porque es lo que nosotros vivimos, ¿no? Yo cuando era muy joven, hace muchos años, me diagnosticaron una enfermedad, ¿no? Que para los médicos no tiene cura. Y esta enfermedad produce mucho dolor. Y en ese tiempo, y hasta ahora, yo sé, lo único que dan son analgésicos, vitaminas y cosas. Y hay días que la batalla, la lucha se hace más tensa, se hace más dura. Y hay otro día que es más leve. ¿Yo la tengo que llevar a la batalla? Sí. ¿Yo le he pedido al Señor que me sane? Sí. ¿Dios me ha sanado? Todavía no, pero yo tengo esperanza. Y si no me sana, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Amén. Recuerde que Pablo dijo que él tenía un aguijón en su carne y que 3 veces había orado al Señor para que se lo quitara. Y el Señor que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sabe que muchas veces Dios permite algo en nuestras vidas para que siempre recordemos que Él es el soberano, que Él es grande, misericordioso, y que si Él quiere, puede hacer así, todo puede desaparecer. Pero quizás si Dios me sana de eso, quizás yo en la parte del Señor, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Entonces a mí, cada día me recuerda de que yo necesito de Dios. Necesito de Dios. Le digo, ahora es un poco más llevadero porque mis hijos son grandes y ya ellos se manejan solos, pero cuando ellos eran chiquitos, había que levantarse igual. Mi mamá que está acá la sabe, lo sabe porque a veces la tenía que llamar a ella, no me podía levantar de la cama. Mi esposo que está acá también lo sabe. Pero yo confío en el Señor. ¿Dios me puede sanar? Claro que me puede sanar. Pero es soberano, Él va a hacer como Él quiere, no como yo quiero. Pero yo no por eso voy a dejar de orar. Yo no por eso voy a dejar de clamarle al Señor por misericordia. Y si el Señor no me sana, yo sé que cuando vayamos a la presencia de Dios y yo obedezco al Señor, voy a llegar a la eternidad. ¿Y saben qué? Allá dice que no hay eternidad. Entonces allá no voy a tener más dolor. Entonces uno tiene que asirse de la palabra de Dios, tomarla, creerla y saber que Dios es fiel en su promesa. Las promesas de Dios en Él son sí y amén. Él lo va a cumplir. Ahora, lo va a hacer como nosotros queramos. Muchas veces el milagro viene así instantáneo. Otras veces tarda un tiempo. Otras veces tenemos que hacer cosas. Otras veces tenemos que luchar. Pero recuerden que Dios nos ha dado todo. Nos ha dado las armas, nos ha dado las vestiduras. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Nos ha dado su palabra. Sé que Moisés, Josué y como vimos anteriormente los grandes hombres de Dios libraban batallas obedeciendo la voz de Dios. Dios hablaba con ellos y de otra forma a través de los profetas. Hoy Dios nos habla a cada uno de nosotros. Tenemos esa bendición de que vivimos bajo la gracia. Usted se arrodilla y Dios le va a hablar. Quizás no a veces con palabras audibles, ¿no? Que yo siempre le digo a mi esposo: vos sos privilegiado porque el Señor te habló a vos y lo escuchaste. Pero Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través de un hermano, a través de una alabanza. Dios va a confirmar, Dios nos va a decir qué tenemos que hacer. Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer que tengamos experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, pero si nosotros lo deseamos, si nosotros buscamos del Señor. Y a veces son cosas que solamente quedan entre el Señor y nosotros, porque son para edificación de nuestras almas. Pero Dios lo hace, ¿no? Dios lo hace. ¿Sabe que a veces venimos a la iglesia buscando un milagro y como el milagro no ocurre, nos vamos y vamos a buscar solución por otro lado? Y dice la palabra del Señor: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿No? Podemos ir por otro lado, pero la solución, ¿sabe dónde está? A los pies de Cristo. Sea cual sea la batalla, sea cual sea la necesidad, sea cual sea el milagro que usted necesite en su vida, de sanidad, económico, familiar, Dios tiene la respuesta para su vida.
busque, como decía el pastor, ¿no? Y como dice la palabra, y como se decía en la palabra el día domingo, a veces nosotros mismos nos ponemos impedimentos para que Dios obre en nuestras vidas, porque no somos obedientes, porque queremos hacer como nosotros queremos, no como Dios manda. Entonces, ¿la bendición está? Claro que está. A veces hay oposiciones del enemigo, claro que sí. Cuando Daniel oró, dice que cuando se le apareció el ángel, le dijo que había tardado 21 días porque había tenido una batalla espiritual con un principado del rey de Persia, lo que le dijo. Pero Dios había escuchado la oración de Daniel. Ahora nosotros, ¿por qué tenemos que pedir? Mi esposo siempre dice, no, que el Señor disipe los cielos. Y sí, porque en el cielo es donde opera el diablo y todos sus demonios. Entonces cuando nosotros oramos, le pedimos, Señor, abre los cielos. Dios abre los cielos y la bendición llega a nosotros. Ahora, creo que yo esto una vez se lo dije, ¿no? Pero Dios manda la bendición que usted pide. Viene con la mano, manda a los ángeles con la bendición y busca su lugar. Y usted no está. ¿Qué hace el Señor? Va y le golpea a su casa y le dice, hermano, acá te traigo la bendición. No, se la vuelve a llevar hasta que usted vuelva otra vez a la iglesia. Por eso no es falta, hermano, porque uno se debilita, uno empieza a perder la confianza, empieza a perder la fe. Aunque Dios nos ha dado una medida de fe, esa fe crece. ¿Cómo crece? ¿Cómo crece la fe? ¿De dónde vimos palabra de Dios? Aquí, ¿no? Aquí se oye palabra de Dios y nuestra fe es aumentada. Mateo 4, 1 y el 10 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, y a Él solo servirá. O sea, ¿cómo se libran las batallas? Con la palabra de Dios, ¿no? Acá no dice que Jesús hizo otra cosa. Jesús dijo, escrito está. También debemos orar, eso lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces decimos, el Señor ya sabe, el Señor ya conoce. Sí, dice que Él conoce, antes que nosotros hablemos, Él ya conoce nuestra necesidad, pero también dice que oremos sin cesar. Dice que tenemos que orar. Porque ¿saben qué, hermano? Somos el único ejército que gana las batallas de rodillas. ¿Usted quiere ganar? ¿Quiere obtener ese milagro por el que está orando? ¿Quiere obtener ese milagro por el que está luchando? ¿O por lo que le está pidiendo hace tiempo al Señor? Quizás está, como dice nuestro pastor siempre, y es así, ¿no? Disculpe, pastor, que me hace acordar el burrito de Fred cuando dice, amerita que llegamos. Dice, al paso de un clamor, al paso de una oración, quizás usted va delante del Señor y Dios le contesta, pero a veces para eso nos cuesta más, arrodillarnos, clamar, Señor, aquí estoy, Señor, ten misericordia. Muchas veces vamos delante del Señor y no vamos a decir nada, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. ¿O no le ha pasado que delante de la presencia de Dios lo único que ha salido de su interior ha sido llanto, gemido? Pero Dios sabe lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que presentar nuestras peticiones. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Amén? Amén. Otra cosa es vivir bajo la protección de Dios. Y esto habla, por el tiempo yo no se lo voy a leer, ¿no? Pero lea el Salmo 91, que es tan conocido, que nosotros lo conocemos, ¿no? Pero la palabra del Señor dice que Él va a ser un cerco alrededor de nosotros y nos va a librar de todo mal. Pero dice, ¿a quiénes? Dice, al que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente.
Dice, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. O sea, Dios nos bendice, pero también nos da pautas a seguir, ¿no? Dice, por cuanto Él me ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Miren todas las bendiciones que tenemos, y a quienes moran, a quienes habitan, a quienes lo aman y a quienes lo obedecen. Amén. Miren, tenemos que vivir bajo la cobertura de Dios y queremos que Dios nos bendiga, porque Dios dice que Él hace un cerco alrededor de nosotros, que Él manda a sus ángeles que acampen a nuestro alrededor. Pero a veces nosotros queremos vivir como queremos y queremos que Dios nos bendiga. Así que si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios y queremos que Dios conteste nuestras peticiones, hagamos lo que Dios nos manda. Seamos obedientes, seamos guerreros valientes, vistámonos de la armadura de Dios y confiemos que Dios es fiel. Sus promesas son en Él, sí y amén. Y sigamos confiando en este Dios tan grande, majestuoso y poderoso, porque Él tiene la respuesta para cada una de nuestras peticiones. Que el Señor los bendiga, que puedan atesorar estas palabras en sus corazones. Y Dios es grande y maravilloso. Y que Dios es fiel, Dios es fiel. Que Dios contesta, que Dios hace milagros, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Así que esta palabra les sea de edificación.